Buenas noches. Y efectivamente, pues Luis Castañeda debe estar algo preocupado por la caída de su aprobación en las encuestas. En 6 meses ha tenido una baja de 23 puntos, de 23%, de 85% a 62%. Según el último reporte de Opinión Data, pues ahí donde tienes menos aprobación es en los sectores D y sobre todo E. En el sector E tiene 44% de aprobación, en el D el 62% del promedio, y tiene más en los sectores A, B y C, particularmente en los sectores A y B, donde tiene 70 y 74% en particular. O sea que aquí estaría ocurriendo un poco al revés de lo que uno podría imaginar. Quizá habría que ver cuáles son las razones por las cuales en los sectores más populares, digamos, estaría teniendo la menor aprobación. Aprobación que de todos modos sigue siendo alta, ¿no? Comparativamente, por ejemplo, con la que tiene el presidente de la República. En todo caso, esta relativa reducción en los niveles de aprobación, pues no se manifiesta, no se expresa todavía, no se traslada a la intención de voto, porque en la intención de voto presidencial, Luis Castañeda mantiene su primer lugar con 22%, que es el mismo porcentaje que tuvo el mes pasado, y 2 puntos más incluso del que tuvo en el mes de marzo. Y bueno, como sabemos, pues Keiko Fujimori también repite su 18% en segundo lugar. Ollanta Humala baja 1 punto, pasa de 14 a 13%. Toledo sube 1 punto, de 12 a 13%, con lo cual empata a Ollanta Humala a nivel nacional en la intención de voto. Aunque claro, como sabemos, esto no considera todavía el área rural, de modo tal que es posible que Ollanta Humala tenga una intención de voto superior a esta del 13%, de la misma manera como Keiko Fujimori debe tener una intención de voto superior a ese 18% por la misma razón. Jaime Bailey retorna al 5%, luego de haber estado en un 3% el mes anterior. Y ahora se pregunta por Javier Velázquez Quesquén, que recoge un 3%, más que el 2% que recogía normalmente Jorge del Castillo. Kuczynski se mantiene en su 2%. Esto es lo que traduce la intención de voto a nivel nacional. Bueno, y yendo a la elección de Lima, pues ahí lo que estamos viendo es que Lourdes Flores ha ampliado algo, en alguna medida, su ventaja sobre Curi. Ha pasado tiene 33% Lourdes Flores y Alex Curi tiene 29%. Hay 4 puntos de diferencia, que no es una diferencia importante sin duda. Habría que ver cuál va a ser el efecto de la posición que ha adoptado Jaime Bailey en relación a Cambio Radical. Como sabemos, pues Jaime Bailey se ha retirado de Cambio Radical en el sentido de que ya no va a postular por Cambio Radical, y anunció al final de su programa ayer que tampoco iba a votar por Alex Curi, fuera de haber, digamos, hecho una remembranza de las ocasiones en las que Alex Curi acudió al local del CIN a reunirse con Vladimiro Montesinos. Digamos que reavivó, recordó esas escenas que podrían afectar en alguna medida la candidatura de Curi. Es algo que vamos a ver en la próxima encuesta. No sabemos en realidad cuál será el efecto de esto. Lo que sí tenemos hoy día es un comunicado del Jurado Nacional de Elecciones que señala que en cualquier circunstancia los candidatos a presidencia y vicepresidencia regionales y alcaldes necesariamente deberán someterse a elección interna. Esto es en cualquier circunstancia. Significa que Alex Curi va a tener que pasar por una elección interna en Cambio Radical, lo que significa que Cambio Radical va a tener que organizar comités, va a tener que tener pues una infraestructura partidaria. Cambio Radical hasta ahora es solo un membrete, como sabemos, que no se presentó a la elección del 2006, y como se había dado una ley que permitía que los partidos que no se presentaban a la elección del 2006 mantenían su candidatura, su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones, una ley que parecía con nombre propio,
pues entonces ha podido mantenerse simplemente como un nombre, más que como una organización realmente existente. Sin embargo, a los demás partidos sí se les exige pues tener comités y todo lo demás, de modo que hay una injusticia y una desigualdad en la norma que tiene que ser corregida, y me imagino que el jurado la está corrigiendo de esta manera. Por lo menos tendría que pasar por elecciones internas, y eso supone que Cambio Radical tenga que organizarse como partido realmente. Barba Caballero insinuado además que él va a ser candidato presidencial el año 2011, en vista de que Jaime Bailey ya no va a ser su candidato. Bueno, antes de pasar a la pausa, señalar que la economía del Perú creció en marzo casi 9%, estamos regresando a tasas altas de crecimiento, y hoy se anunció una nueva medición de las reservas de gas en los lotes 56 y 88, que arroja una cifra mayor a la que manejábamos hasta ahora. En lo que llaman el mejor estimado, es decir, el estimado intermedio entre el más pesimista y el más optimista, estamos hablando de casi 16 trillones de pies cúbicos. Vamos a regresar precisamente con Daniel Camac, viceministro de Energía, para tratar de entender esta cifra y qué significa exactamente, y si podemos o no podemos exportar. Vamos a estar con Mario Hart, vicepresidente de ASPOR, porque el ministro Cornejo ha dicho que está en manos de las empresas navieras que se restablezca el flujo en el puerto del Callao, afectado por una huelga de portuarios. Y finalmente vamos a estar con Enrique Vázquez, de la Universidad del Pacífico, que tiene una propuesta para reformar los programas alimentarios. Regresamos.